tardes, mucho gusto. Soy el doctor Álvaro Marín Quintero, director científico de CIMA, Centro de Investigación en Medicina Alternativas, una entidad creada en el año 1994 que tiene su sede principal en Cali, pero que también tenemos sedes en Quito, Ecuador, y en la ciudad de Concepción, en Santiago, en Chile. Básicamente nosotros nos hemos especializado en la parte educativa y en el desarrollo de remedios homeopáticos con una base científica. En la homeopatía, básicamente, para quienes no conozcan la homeopatía, es simplemente trabajar con algo semejante a lo que produce la enfermedad. Hay una diferencia fundamental entre el desarrollo del remedio convencional y el remedio del desarrollo homeopático. Normalmente los remedios convencionales son remedios elaborados desde el punto de vista químico, y a eso debe básicamente la presencia de efectos secundarios. En un momento les explicaré en qué consiste eso. Los remedios homeopáticos son remedios elaborados por métodos físicos. No hay ningún método químico en homeopatía, con unas pequeñas excepciones, que es en la elaboración de los nosodes o vacunas homeopáticas, que sí hacen un proceso químico con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno en la elaboración de los remedios. De resto son solo métodos físicos. Por ejemplo, calentar, enfriar, mezclar, agitar, diluir. Todos los métodos de la elaboración de los remedios homeopáticos son métodos físicos. En cierta forma podríamos decir que son métodos alquímicos. Y hay una rama de esa alquimia especializada sobre todo en el manejo con plantas, que es la espagiria. Normalmente los remedios homeopáticos tienen como base la alquimia y la espagiria, el trabajo con la física, con métodos físicos. Por eso en la actualidad se habla mucho de que en la elaboración de los remedios homeopáticos hay influencia de la física cuántica, hay influencia de conceptos que explican cómo es que funciona la homeopatía, como la epigenética, el concepto de memoria de los solventes. La elaboración de los remedios se hace de una forma muy especial. Generalmente trabajamos en agua desmineralizada estéril a 4 grados centígrados. Cuando el agua está a 4 grados centígrados, se forman unos cristales que adoptan la forma de sílice. Tiene una estructura semejante al sílice. Y como todo el mundo sabe muy bien, los chips de los computadores, de los celulares, de muchos equipos son hechos a base de sílice. Entonces, cuando el agua está a 4 grados y adopta esa forma cristalina, tiene una gran capacidad de guardar memoria, como si fuera un chip de sílice. Entonces, todos los remedios los elaboramos básicamente en agua, hacemos diluciones en agua, y esas diluciones en agua siempre son a 4 grados. Luego lo estabilizamos pasándola a alcohol. Normalmente los remedios que presentamos a público están con alcohol en aproximadamente 19-20 grados. Hasta un niño recién nacido los puede tomar, no hay ningún efecto. Un alcohol de 20 grados quiere decir que si yo le doy 5 gotas a un niño pequeñito, de esas 5 gotas, una gota es alcohol, o sea, no tiene ningún efecto secundario. Los remedios convencionales, por el contrario, sí son, siempre van a tener efectos secundarios, y la razón es muy sencilla. En la naturaleza existe algo que se llama quiralidad. O sea, todas las sustancias del universo son o zurdas o son derechas. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno puede mirar en un microscopio electrónico, las moléculas giran o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Derecha o izquierda. Eso se llama spin. Entonces, todos los azúcares del cuerpo
todos los azúcares naturales tienen un spin derecho. O sea, yo le puedo dar a una persona destroza, le puedo suministrar destroza, que es un azúcar derecho, pero nunca le puedo suministrar levulosa, que es un azúcar izquierdo, porque la intoxicaría. Por el contrario, todos los aminoácidos tienen un spin izquierdo, o sea, todos los aminoácidos son, por ejemplo, la metionina. La metionina para uso en humano o animal es la L-metionina, que quiere decir L quiere decir leo o izquierda. Metionina izquierda nunca le puedo suministrar yo a una persona o a un animal una D-metionina, porque la intoxicaría o tendría efectos secundarios. ¿Qué pasa con las sustancias químicas convencionales, los remedios convencionales químicos? La mayoría en la actualidad son diseñados por computador y un computador no sabe diferenciar entre derecha e izquierda. Entonces normalmente estos remedios químicos salen con moléculas izquierdas y moléculas derechas, ¿sí? Entonces si el remedio de base es un aminoácido que debería ser izquierdo y tiene componentes derechos, ese componente derecho es el que hace que aparezcan los efectos secundarios, que muchas veces son muy severos. En la actualidad se está tratando de desarrollar metodologías que se llaman de química limpia o química verde para tratar de desarrollar remedios químicos que no tengan ese problema que se llama quiralidad, es decir, remedios aquirales que no tengan efectos secundarios, pero eso no es tan fácil conseguirlo. En la naturaleza existe, pero cuando se trata de elaborar un remedio químico no es posible eliminar esa quiralidad. Entonces los remedios que nosotros trabajamos son remedios elaborados por métodos físicos. Y la homeopatía moderna, como la trabajamos en la actualidad, tiene una base científica muy clara. O sea, los remedios homeopáticos se basan en desarrollo de la física cuántica. Queda pues muy difícil en este momento ponernos a explicar el porqué. Se basan en la epigenética, es decir, los remedios homeopáticos tienen capacidad de modificar el código genético, ¿sí? Y los manejamos para que se entienda fácil. En la actualidad se habla de microdosis de remedios y nanodosis de remedios. O sea, una microdosis es cuando un remedio está en una dilución más o menos hasta 10 a la menos 10. Y un remedio se llama, 10 a la menos 5. Y se llama nanodosis cuando el remedio está en una dilución superior a 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10. Por eso se llama nano. Por ejemplo, muchas sustancias del cuerpo actúan en ese sentido. Por ejemplo, una hormona tiroidea. Si ustedes mandan a hacer una prueba de laboratorio, siempre van a encontrar que viene en nano, unidades nano, ¿sí? Sí, si ustedes ven, el laboratorio reporta tanto nanomoles de la levotiroxina o micromoles de tal otra sustancia. Entonces todo en el organismo trabaja en microdosis. El proceso digestivo, por ejemplo, es una forma de una sustancia a través de los procesos enzimáticos y procesos químicos que ocurren en el intestino, transformar una sustancia, digamos, de tamaño grande en micromoléculas que el organismo las pueda absorber. Entonces lo que hacemos con la homeopatía es en cierta forma facilitarle al organismo ese proceso. O sea, reemplazar el proceso que es el organismo lo hacemos nosotros en laboratorio. Con las sustancias químicas en general, primero tienen que entrar a un proceso de destruir la molécula, convertirla en moléculas más pequeñas y luego absorberlas. La mayoría de sustancias de la medicina convencional o química no son solubles en agua. O sea, la mayoría de remedios convencionales no son solubles. Entonces se pierde. Por ejemplo, a una persona o a una mujer embarazada se le dan 500 miligramos diarios de sulfato ferroso, pero ella no necesita sino 50 miligramos.
Se le dan 500 porque el organismo no tiene capacidad de absorber ni siquiera los 50. En cambio, si nosotros cogemos ese mismo sulfato ferroso y lo sometemos al proceso homeopático de dilución y dinamización, ese sulfato ferroso se vuelve 100% soluble o más del 100% soluble. Entonces, la homeopatía, desde el punto de vista metodológico de la elaboración de remedios, es una forma de facilitar la biodisponibilidad de las sustancias para el cuerpo. En el caso específico del interferón, el interferón o el gamma, que es el que estamos manejando en este momento para virus en general, el interferón como tal, en forma convencional, puede tener efectos secundarios. Cuando nosotros le hacemos una dilución, que en este caso llamamos la dilución CH4, es decir, que nosotros tomamos, digamos, 1 centímetro de la interferón, lo diluimos en 99 centímetros de agua, hacemos un proceso, es un proceso de dilución, agitamos, luego de ahí cogemos 1 centímetro, lo ponemos otra vez en 99 de agua, es una segunda dilución o segunda CH, y así es llegar hasta la cuarta dilución, que es la que elaboramos en alcohol para entregar a público. Entonces, en ese proceso de dilución, los factores negativos que tiene el interferón desaparecen y los factores positivos se potencializan. Pongo un ejemplo parecido: el bicarbonato de sodio y el interferón trabajan básicamente de la misma forma. Activan macrófagos, pero hay dos formas de activar los macrófagos. Los macrófagos son las células asesinas del cuerpo, macrófagos o monocitos. Cuando el interferón se da en forma normal, se estimula la producción de macrófagos que llaman tipo 1, que son proinflamatorios, es decir, favorecen la inflamación. Pero cuando nosotros damos el interferón a CH4, hace un proceso parecido a lo que hace el bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto con la boca, manda información. O sea, eso es una de las diferencias con la medicina convencional, que pensamos en procesos bioquímicos. Aquí hablamos de información. La molécula manda información desde el momento en que entra en contacto con la mucosa bucal, manda una información al vaso. En el vaso existen unas células que llaman células mesenquimales. Esas células mesenquimales son las encargadas de mandar la información al vaso para que produzca los macrófagos. Entonces, y en este sentido, lo que hace al hacer esa dilución, en vez de producir macrófagos que estimulan la inflamación, o sea, macrófagos tipo 1, hace el efecto contrario, que ese es el efecto homeopático, el efecto contrario. Entonces, el interferón CH4, lo mismo que el bicarbonato de sodio, estimulan la producción de macrófagos tipo 2, que son antiinflamatorios, no proinflamatorios, sino antiinflamatorios. En el caso del coronavirus, uno de los problemas que se ha mencionado desde un principio, o la verdadera causa del problema, es lo que llama la tormenta de citoquinas. Se desencadena una serie de procesos que podemos llamar como inflamación, pero desde el punto de vista molecular se llama tormenta de citoquinas. Entonces, esa tormenta de citoquinas es la activación de la producción de macrófagos tipo 1, o sea, proinflamatorios. Hay esa inflamación y eso es lo que causa en realidad la muerte, el proceso inflamatorio acelerado. Cuando damos el interferón y cuando ayudamos muchas veces con el bicarbonato de sodio, hacemos el proceso contrario. Estimulamos la producción de macrófagos tipo 2 que son antiinflamatorios. Entonces eso evita que se produzca la tormenta de citoquinas, evita que se produzca el proceso inflamatorio, que haya la dificultad respiratoria y que el paciente tenga que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos. Entonces ese es fundamentalmente el efecto que tiene el interferón cuando lo damos en dilución homeopática.
En vez de estimular la producción de macrófagos inflamatorios, estimulan la producción de macrófagos antiinflamatorios. Básicamente esa sería la explicación de por qué lo estamos usando tanto en este momento. Y aparte de eso, pues, también tiene un efecto directo sobre los virus, inhibiendo la reproducción viral o la multiplicación viral, podemos decirlo más claramente.